Bienvenidos todos. En el devocional anterior, en el taller de oración anterior, estuvimos viendo un principio. Acuérdense que hablamos de convicciones. Vimos una convicción, una primera convicción que usted debe tener en su corazón como creyente al momento de orar. Y esa convicción es la confianza. Es decir, debemos tener la confianza de que Dios nos escucha, la plena confianza. Esto suena muy básico, pero no es tan así. Porque sí es básico, pero digamos, lo olvidamos con facilidad. Porque muchas veces usted puede estar orando y pedir, pero duda. ¿Será que Dios sí me atiende? ¿Será que Dios sí me escucha? En fin. Hoy vamos a ver otra convicción muy importante. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a ver dos citas bíblicas que nos muestran la, la misma escena desde ópticas un poco diferentes. Tome nota de Mateo, capítulo 6. Versículo 5 en adelante, y tome nota del libro de Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 12. Muy bien. Convicciones en la oración. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya en los versículos siguientes dice, el Padre, lo que hemos llamado como la oración del Padre Nuestro. Tenemos que aclarar que esta no es una oración que el Señor dejó para que nosotros repitamos, para que nosotros recemos. Ahora, eventualmente usted lo puede hacer, sí, claro, claro que lo puede hacer, pero esto más que un modelo de oración que yo repito, es la reunión de una serie de principios que deben estar contenidos en la oración. Entonces, en la oración, la convicción que vamos a ver son varias. La primera es orden. Tome nota, por favor. La primera convicción que vamos a ver, o principio, usted lo puede llamar también principio porque son principios, pero porque yo le estoy diciendo convicción, porque muchas veces oramos y no tenemos convicciones al orar. Es decir, la convicción que usted debe tener al orar no es solo fe de que Dios le escucha, son otras convicciones que están relacionadas con la fe, por supuesto que están relacionadas con la fe.
Por ejemplo, la convicción que vimos, que yo me puedo acercar confiadamente ante el trono de la gracia a pesar de mis errores, de mis caídas, de mis luchas, etcétera. Sí, yo me puedo acercar delante del Señor, pero y esa convicción pues requiere de fe. Usted necesita tener fe. Pero aquí nos está enseñando el Señor que hay un orden en la oración. No es que usted lo haga de manera mecánica cada cosa, no. Orden me refiero a que hay unos principios de reconocer quién es Él y quién soy yo en la oración. Hay gente, por ejemplo, que oran, pero piden como si fueran mendigos. Tenemos que humillarnos delante del Señor, pero yo debo tener en mi corazón la convicción de que soy hijo y que como hijo tengo derechos. El Señor Jesús, aquí en Mateo, ataca una problemática muy fuerte que se daba en ese momento. Una problemática que en muchos sentidos hoy se da también. ¿Cuál es? Que había mucha hipocresía y muchos oraban en ese momento solo para que otros los vieran y dijeran, ¿cómo es de espiritual esta persona? Y qué tremendo ora. Bueno, lamentablemente hoy pasa. Hay gente que no tiene buen tiempo de oración, de intimidad con Dios, pero cuando se les pide orar en la iglesia, que hay otros hermanos presentes, se extienden con una retahíla de cosas impresionantes. Y tienen y les sale y les sale y les sale una cantidad de cosas. ¿Por qué no lo hacen en la intimidad? ¿Será que aman el ser vistos y el ser escuchados? Tenemos que reflexionar sobre eso. Y ataca el tema de la palabrería y de las vanas repeticiones. La oración debe ser concreta. Usted puede y debe pasar tiempo hablando con el Señor, pero las oraciones no van a ser escuchadas entre más palabrería usted utilice. Eso debemos tenerlo muy, muy claro. Entonces debe haber un orden, y ese orden, ¿dónde lo ve usted? En lo que el Señor expresa a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo no puedo ir a orar con una actitud de cuestionar a Dios, de por qué pasan cosas en mi vida o de por qué Dios no contesta oraciones. Eso es un error grave. No, debe haber una orden y una convicción de que Él es Dios, de que está por encima de absolutamente todo y de que el Señor es santo y es perfecto. Eso significa decir que Dios sabe por qué permite lo que permite, por qué pasa lo que pasa en su vida y en la mía. Yo lo reconozco a Él como el Dios soberano. ¿Qué tal si cada oración que usted haga empieza por ahí, reconociéndolo a Él por lo que Él es? Eso es alabanza. Padre nuestro, que estás en los cielos, eres superior a todo y a todos. Santificado sea tu nombre. Luego el Señor pasa a enseñar otro principio. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo se hace tu voluntad, 100%, así también en la tierra. Y usted puede cambiar esa palabra tierra por mi vida. Sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en mi vida. ¿Usted sabe lo que eso significa?
que la voluntad de Dios se ejecute al 100% en su vida? Bueno, fíjese usted, yo debo orar estando dispuesto a que la voluntad de Dios se desarrolle. ¿Saben cuál es el problema? Estamos hablando en este taller de oración de una convicción, un orden. Hay un orden. Hermano, yo no debo, puedo, pero no debo venir o presentarme delante del Señor a orar, queriendo manipular, queriendo obtener lo que yo quiero, con una actitud caprichosa, con una actitud de cuestionar absolutamente todo. Una cosa es tener preguntas y hacerle preguntas al Señor. Padre, yo no entiendo por qué está pasando esto o por qué está pasando aquello. Eso es una cosa. Y otra cosa diferente es cuestionar a Dios con respecto a su soberana voluntad. Ejemplo, yo te he pedido tal cosa y tú nunca me la has dado. Yo te he pedido que pase tal cosa y nunca me has contestado. ¿Y por qué? Si yo necesito que tú me contestes. Cuidado con la actitud, mis amados. Debemos tener cuidado. Si usted se fija, esta oración, este modelo que deja unos principios espirituales, empieza con un orden. Primero reconociendo quién es Dios. Y qué bueno que nosotros empecemos, por eso en la iglesia, cuando oramos, empezamos dando gracias, empezamos reconociendo quién es Dios, empezamos dándole gracias al Señor por todo lo que tenemos, por incluso muchas veces damos gracias aún por las pruebas, damos gracias por lo que somos, por el lugar en el que estamos, por lo poco, lo mucho que tengamos, Señor, gracias. Tu voluntad es perfecta, tú eres maravilloso. Dios del cielo, tú eres superior a todo. Yo reconozco que tú eres santo, Señor, que tú eres perfecto, que tú estás sobre absolutamente todo y en control de todo. Pero ¿cuántas veces la oración en su vida no ha sido más que un manojo de angustia, de dolor, de tristeza, de pedirle a Dios? Sí, pero no hay una convicción de corazón de que Dios está en control de todo, sino por el contrario, usted lo que deja ver es que no hay confianza en Dios. Pasa el Señor a decir, después de reconocer que Él está sobre todas las cosas y es santo, de honrarlo a Él y a su nombre santificándolo, le pedimos que haga su voluntad, que la manifieste sobre nuestras vidas. Seguramente usted le ha pedido eso al Señor, pero usted sigue luchando con sus cosas personales porque usted sigue pidiendo sobre sus cosas, por sus cosas, ya sean materiales, ya sean laborales, etcétera. Y el Señor no ha respondido. De pronto el Señor lo que quiere es que usted deje de pedir por eso y se concentre más en la relación con Dios. Y en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan no, digamos que se ha tomado y se ha cogido, y muchos estudiosos dicen que habla de la provisión espiritual y de la provisión material. Error, no habla de eso, hermano. Ahí está hablando es de la provisión espiritual únicamente. Recuerde que el Señor es un Padre amoroso y que Él quiere proveer y suplir para sus hijos. Y Él mismo nos enseña que no nos debemos preocupar por qué habemos de vestir o de comer, etcétera. Sería una contradicción que aquí hablara del pan material. Habla del pan espiritual, que es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo. La palabra, la enseñanza de la palabra, la enseñanza de las escrituras. Yo he estado recibiendo muchos comentarios
en Facebook, por los devocionales. Y gente escribe de muchas ciudades, pero hay un comentario muy recurrente, es decir, muy repetitivo. ¿Saben cuál es? Gracias, pastor, y gracias a Dios, porque aún hay gente que quiere predicar la sana doctrina. Y esto nos debe alentar a seguir adelante, pero yo les tengo que confesar que eso produce dolor. Por lo menos en mi caso, a mí me pasa que leer esta clase de comentarios me producen dolor, me producen tristeza. ¿Por qué? Porque es mucha la gente de otras ciudades, de otros países. Anoche por ahí vi que escribieron de Argentina, escribieron del Casanare, bueno, de diferentes lugares. Mucha gente se conecta de México. Eh, Gente que tiene hambre y sed de la palabra, pero ¿y por qué, hermano, nosotros tenemos que andar así? ¿Por qué tenemos el creyente tiene que andar viendo la escasez de la palabra? Eso es doloroso, es triste. Deja ver cómo está la iglesia. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta estos principios que muchas veces se nos olvidan, porque nosotros somos buenos para utilizar la oración para pedir de una manera egoísta. Si usted se fija en este modelo de oración hasta aquí, la persona que ore esto no está pidiendo por la provisión material, que es lo que usted suele pedir, o yo, o mucha gente. Generalmente la petición de oración a mí me preocupa mucho cuando una persona pide mucha oración por que se resuelva la situación X, que venga la respuesta en la situación Y. Y generalmente son cosas relacionadas con cosas materiales. ¿Y por qué no pide por el crecimiento espiritual? ¿Por qué no pide por entendimiento en la comprensión de las escrituras? ¿Por qué no pide por sabiduría? Eso es parte del pan nuestro. Señor, dame sabiduría. Señor, dame discernimiento. Señor, ayúdame. Ayúdame a entender tu voluntad para mi vida. Pero eso es lo que predomina en la oración. No es que al final de la oración dijo eso, pero pidió una hora por la situación económica. No. Por eso es que muchas veces Dios calla en nuestras peticiones y literalmente muchas veces Dios nos lleva a humillarnos. Yo le voy a decir algo que a usted no le va a gustar. Si usted es de las personas que tiende a ser egocéntrico en la oración y a concentrarse mucho pidiendo por usted, por sus cosas, por cosas materiales, es muy probable que el Señor no le conteste. Es muy probable que el Señor lo lleve a humillarlo. Es muy probable que el Señor lo lleve a vivir situaciones de vergüenza. De vergüenza. Y esto no nos gusta. Pero no se preocupe, la palabra de Dios dice que el Señor no nos dejará avergonzados. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por supuesto, aquí deudas no hace referencia a cosas económicas. Por supuesto que no. La versión Reina Valera dice, perdona nuestras ofensas. Escuche, una ofensa es una deuda que usted adquiere. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Hay gente que está en un saldo en rojo con Dios porque no han querido perdonar de corazón. No han querido perdonar de corazón al que les ofendió, al que les hizo daño, al que les maltrató. Tienen el corazón completamente herido y se sienten con el derecho y la libertad de apartarse de Dios. Mis amados,
Estamos hablando en esta hora, en esta oportunidad, de principios, de un orden. Tiene que haber un orden en la oración. Dice la palabra en el verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si usted se fija en esta oración literalmente, el Señor no habla de necesidades. Ahora entonces no podemos pedirle al Señor por nuestras necesidades. Claro que sí. Por eso les di la cita de Lucas, para que usted la lea y estudie toda esa porción de Lucas y se dé cuenta el Señor cómo habla de insistir, de insistir, de insistir al Padre. Pero aquí en Mateo capítulo 6, fíjense que en el versículo 13, cierra la oración, pero en el versículo 14 continúa haciendo alusión a lo que dijo en el versículo 12 con respecto a las ofensas. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mis amados, esto es delicado, delicado. Usted tiene que asegurarse de estar a paz con todo el mundo. No, yo me voy a poner a paz con Dios y ya. No, señor. No es así. La pregunta que surge aquí siempre es, una persona que no perdone sus ofensas a otros, ¿puede condenarse? Escuche, ojo a la pregunta. ¿Una persona que no perdone sus ofensas se puede condenar? Claro, hermano, que se puede ir para el infierno. Y puede ser el mayor de los creyentes. Claro que se puede condenar. Claro que se puede condenar. Usted tiene que, por favor, examinarse. Usted tiene que examinarse, pedir perdón. Esto es grave, esto es importante. Lo está diciendo el Señor Jesús. No lo dijo ningún apóstol. El mismo Señor Jesucristo. Entonces fíjense que seguir estos principios en la oración son la puerta de entrada para que empiecen a llegar respuestas a su vida y a la mía. Yo voy delante de la presencia del Señor y voy a humillarme delante de Él, reconociendo que Él es superior sobre todo y sobre todos. Luego le digo al Señor, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Ahora, no estamos hablando de un orden mecánico, recuerde, pero estamos hablando de unos principios necesarios y fundamentales. Yo tengo que reconocer quién es Él y que es santo y es perfecto, y alabarlo y adorarlo. Tengo que estar dispuesta a que la voluntad de Dios se haga en mi vida, cueste lo que cueste, duela lo que duela, porque el alma se levanta, hermano. El alma del ser humano se levanta y quiere hacer cosas, imponer su voluntad y no le importa otra cosa. Pero si usted quiere respuestas, usted tiene que estar dispuesto de corazón. Señor, hágase tu voluntad. Eso significa que no, ni voy a presionar las cosas, ni las voy a forzar. Dejo que fluyan las cosas. Señor, yo ya te pedí sobre este asunto. ¿Tú sabrás qué vas a hacer? Yo quisiera que fuera así, pero yo ya te pedí, yo descanso en ti. La cosa como veo que va, no va a salir como yo quería, como yo deseaba o deseo.
pero que sean las cosas como tú digas, Señor. Yo te dije que estaba dispuesto a que se hiciera tu voluntad en mi vida. Lo que yo sí te pido, y viene el otro principio, es que me alimentes con tu palabra cada día. Lamentablemente los devocionales de mucha gente se han vuelto leer un versículo bíblico, leer una anécdota, sacar una conclusión, hacer una aplicación floja a la vida, y eso se volvió la vida devocional de mucha gente. No, hermano, eso no es así. Tenemos que pedirle luego perdón al Señor, perdón. Fíjense el orden en el que vamos, el orden que lleva la oración. Reconozco quién es Dios. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Aliméntame espiritualmente. Perdóname como yo perdono a otros y no me metas en tentación. Mucha gente empieza a orar y empiezan a la loca. Empiezan pidiendo por sus necesidades, no tienen otro tema de oración más que sus necesidades. Señor, salva mi negocio, Señor, levanta mi negocio, Señor, que me alcance la plata, Señor, que, mano, no diezman y quieren bendición económica y después que por qué Dios no los bendice. ¿Por qué les va mal? Y no les gusta, no les gusta ese tema. Hablarle de este tema a mucha gente del diezmo de las ofrendas casi que es ofenderlos, casi que es ofenderlos. Apenas se habla del tema, inmediatamente cierran su atención al tema y apenas uno termina del tema, abren sus oídos nuevamente, tienen atención selectiva, reciben todo, pero eso no. Y buenos para pedir oración, y buenos para pedir consejería, y buenos para pedir dirección, y buenos para decir que aman a Dios, pero no lo demuestran con hechos concretos, apoyando la obra económicamente. No les gusta eso. Bueno, después estaremos hablando de ese tema. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un orden en la oración. Muchas veces usted quiere orar y no sabe por dónde empezar. Escuche lo que le voy a decir, voy terminando. Si usted se propone seguir este orden, y esto no es de aprendérselo, es una convicción, yo voy a orar y ¿quién es Dios para mí? Lo es todo y está sobre absolutamente todo, Él es soberano. Yo voy a orar y yo le digo al Señor, Señor, vengo, soy consciente que orar es venir a buscar tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida y en todas mis cosas. Yo voy a orar y entiendo que debo pedirle al Señor que me alimente. Señor, aliméntame con tu palabra. Enséñame tu palabra cada día. Yo voy a orar y tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Perdóname así como yo he perdonado a los que me ofenden. Y termino pidiéndole que no me meta en tentación y que me libre del mal. Luego de esto, usted puede decirle al Señor, Señor, tengo necesidades, tengo luchas, pero si usted sigue estos sencillos pasos, este orden de oración, estos principios, créame que usted va a fluir en la oración mucho más, mucho más. Pero debe haber un orden, debo ser ordenado. Yo no empiezo, es como cuando usted llega, digamos, en su trabajo, llega ahorita en la mañana y apenas ve al jefe, ni siquiera lo saluda, sino que de una vez empieza a comentarle sus necesidades y sus problemas y necesito que me dé permiso y necesito una incapacidad y necesito que cuadrar mis vacaciones. Hermano, primero salude a su jefe, salúdelo primero. Pregúntele cómo ha estado, cómo le ha ido. ¿Hay un orden o no hay un orden? Claro que hay un orden. Hay un orden. Pero estos son principios, esto lo vamos a estar desglosando mucho más. Estos son principios, principios de oración. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Enséñanos.
Enséñanos a orar. Estamos empezando por las cosas básicas. No vamos a empezar por lo complejo cuando no entendemos lo básico. Enséñanos las cosas más básicas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Que haya un orden, que la oración no sea para pretender manipular tu voluntad. No, no. Guárdanos de eso, de caer en eso. Bendice este día, bendice a los que salen ya para su trabajo, que ángeles acampen a su alrededor y bendícenos a todos en las labores del día de hoy. Gracias, Señor. Amén y amén.